Fanáticos de la lucha libre aquí en El Salvador, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de esta tercera temporada. Y esta vez tenemos una vez más un luchador internacional, también de Ecuador. Así que bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Estefano, el Ecuaboy, y quiero agradecer igual por la invitación. Muchas gracias y muchas gracias por estar interesado igual en el producto que estamos queriendo sacar aquí. Estamos trabajando en varias cosas, entonces muchas gracias por eso. Sí, la verdad que considero que la lucha libre en Ecuador está muy bien establecida y es lo que he podido ver con los luchadores que he entrevistado. Y Ujú. pues a conocer un poquito más, pero a Claro, conocer un poco más de la lucha libre a través de ti. claro que sí, claro que sí. Mira, em, aquí ha sido un proceso muy. Bueno, generalmente considero que es un proceso muy parecido a cómo se maneja en otros lados, pero creo que en Ecuador ha sido un mercado bastante aislado, ¿no? Pero justamente el objetivo ha sido dar a conocer, dar a conocer este trabajo que uno realiza, este proyecto que cada uno realiza por su cuenta. Y eso igual, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, quisiera empezar preguntándote que si el interés por la lucha libre viene ya adulto o desde niño. Claro, mira, a ver, en mi caso es muy peculiar porque yo no tengo un recuerdo vivo de la primera vez que vi lucha libre porque siempre se veía lucha libre en mi casa, desde Ajá. antes que yo naciera. Mi mamá antes, cuando estaba solo con mi hermana mayor, mi hermana me pasa por unos 7 años más o menos, ellas veían la lucha libre puta en los 90 con la actitudera, o sea, siempre veían la Sí. tele antes de que yo naciera. Entonces, cuando yo nací, eh, siempre estuvo ahí, o sea, todos los sábados se veía, toda la semana siempre se veía, entonces yo no tengo así un recuerdo de que la primera vez que vi, porque para mí siempre fue parte de la vida como tal, de la convivencia en mi familia, o sea, mi familia era muy común un sábado sentarnos, ver, por ejemplo, en mi caso se subía como resubido, tipo, el sábado en la mañana se transmitía como resubido las partes más importantes de Raw y SmackDown de la semana. Y luego el evento, pues como siempre en Latinoamérica se vendía el CD. Entonces, ese era el proceso siempre, ¿no? Ver el resumen más o menos del el día sábado, del Raw, de SmackDown, se hacían los dos uno después de otro, pero como te digo, nunca tuve como tal el primer recuerdo, ¿sabes? Porque siempre veía lucha libre, siempre, mi hermana siempre veía, mi mamá siempre veía, con mi papá también, o sea, siempre hubo esa parte en mi vida. Y de ahí yo creo que el primer recuerdo, así como tal, que yo tenga, que yo así recuerdo bien, bien, sería desde el WrestleMania 25, ya Ujú. que justamente es un WrestleMania muy, muy, muy Sí. mítico, ¿no? Pero a mí personalmente me encantó mucho porque a mí me encantaba mucho Edge. Entonces, ese era siempre fue mi luchador favorito, hasta ahora siempre ha sido mi luchador favorito. Entonces, justo en ese tiempo también tuvo una historia muy interesante. Entonces, con esto. Entonces, es como el primer recuerdo más o menos que tengo así con más conciencia, por así decirlo, viendo lucha Yo libre. Pero como te igual. digo, ajá, pero contigo, yo siempre veía, o sea, siempre, siempre había, o sea, yo era muy pequeño y mi mamá ya ponía en la tele, mi hermana siempre veía, pero así como lo más cercano, yo creo que lo que más recordaría sería esa época, ¿no? Y Yo desde ahí igual, hasta acá. fíjate que sí te recuerdo que con mi papá de pequeño veía igual la Tudera, estaba Stone Cold, el Undertaker, Claro, estaba Kane con la máscara todavía. Y de Kane él era el que más me acordaba de cuando conforme ah, fui creciendo. Ahí hubo un tiempo que lo dejaron de pasar y posteriormente volvieron a regresar ahí como en el 2006, 2007, por ahí así. Que claro, justo yo recuerdo que sí, yo me acordaba que con mi papá lo había visto y de ahí me volví otra vez fanático de esa cosa. Y cabal, el WrestleMania que yo recuerdo que vi ya consciente de que sí estaba, que era fanático de estas ajá, cosas, fue WrestleMania 24. claro, Fue WrestleMania 24
Y me acuerdo que ese lo vi en vivo porque ya estaban de moda los cibercafés y yo ya había descubierto la página donde podía verlo en vivo Qué pirata, loco, qué como loco. siempre. Este, recuerdo que lo vi en vivo, como 1 hora y algo lo vi en vivo. Este, pero sí, ya allí fue ya donde no lo solté. Incluso creo que también hubo un tiempo donde lo volvieron a dejar pasar y yo lo miraba en internet. Un cabal, todo el show completo. Sí, creo que son épocas que gran parte de Latinoamérica recuerda con mucho cariño, Sí, porque, ajá, creo que la mayoría de latinos, por así en general, o sea, en muchos latinos he tenido ese acercamiento de que tienen justo ese recuerdo vívido de siempre estar ahí presente con esa época. Esa época era muy buena, la verdad. Así que sí, es justamente nuestras épocas, por así decirlo. sí, ya estamos viejos. Este, conforme a tu carrera, Ajá. ¿qué luchadores han sido inspiración para vos? Ya sea locales o internacionales. Claro. Mira, yo creo que en mi caso, eh, bueno, yendo más a mi formación ya como luchador, eh, creo que siempre he querido adaptarme a gran parte de estilos de juego, ¿no? Por ejemplo, si te digo de toda mi vida, siempre va a ser mi luchador favorito, siempre va a ser Edge. Edge. Siempre, de toda mi vida. Desde que tengo memoria, literalmente hasta la actualidad, es mi luchador favorito porque sí, lo que más he apreciado de él es su facilidad de hacerse odiar. Y creo que es una de las facetas que yo también he podido explotar bien, ya que he tenido el privilegio de admirarlo desde hace mucho tiempo y entender su proceso, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero ya dentro de materia, ya entrenando lucha libre, luchando, entrando en el nivel, yo creo que una parte muy importante en mi formación ha sido también justamente Ricky Marvin, luchador mexicano, con quien tuve el privilegio de entrenar en Chile, cuando fui un tiempo, hace ya creo que fue unos 2 años más o menos. Él, bueno, tenemos un acercamiento ya que la persona que a mí me entrena, que a mí me entrenó, con quien yo empecé y hasta ahora seguimos entrenando, que es Pardo, con él Ricky Marvin es prácticamente el maestro de él, ¿no? Que con quien empezó a entrenar también internacionalmente, no aquí en el país, sino que internacionalmente, con quien entrenó. Entonces, por eso ha sido como una cadena, ¿no? De Ricky Marvin, Pardo, yo. Entonces, eh, y bueno, el estilo de él es un estilo súper potente. Así que sí, también considero que actualmente es una gran inspiración y también es un honor haber podido convivir con él, no solo luchísticamente, entrenar con él, sino también convivir como persona. Yo creo que también la lucha libre, bueno, creo que esta es mi parte más de luchador como tal. Nosotros a veces lo vemos desde afuera como fans, pero una de las partes más bonitas de la lucha justamente es vivir esa parte humana fuera del personaje, conocer amigos, conocer gente interesante en otros lugares. Eh, entonces, eso justamente hace que uno tenga esas partes de que inculcar en mi estilo, ¿no? Así que yo diría eso. Y más actualmente, creo que una de las personas que más me ha inspirado en el último tiempo, que será en los últimos 10 años, desde que lo empecé a ver, es Kevin Owens. Siempre me ha encantado Kevin Owens, desde que la primera vez que lo vi, cuando salió y todo el mundo lo recuerda que salió y le ganó a John Cena y todo el mundo lo odiaba por eso. Y es por la misma faceta que a mí más me llamó la atención Edge, es justamente la facilidad que tenía él de hacerse odiar tan fácilmente. Y siento que hay hasta una magia en el hecho de ser villanos. Entonces, eh, creo que esas serían un poco las personas que siempre he estado observando recurrentemente, qué es lo que, qué es lo que trabajan, cómo trabajan, qué es lo que hacen, su modelo, etcétera. Entonces sería prácticamente las personas que más he estado visualizando desde hace bastante tiempo, ¿no? Si se te diera la oportunidad de ir a alguna de las empresas más grandes que existen en el mundo de la lucha libre, ¿cuál elegirías?
Mira, yo sinceramente a estas alturas te podría decir la típica de decirte yo quisiera ir a WWE porque es la que todo el mundo quiere y porque todo el mundo Sí, creció viéndola. Pero a día de hoy ya me, complementando mi formación como luchador, sinceramente lo único como objetivo que tengo como luchador como tal es poder dedicarle al 100% a esto, independientemente de donde sea. Si es que lucho en cualquier empresa que me pueda dar la oportunidad, yo será el mayor sueño, porque literalmente el sueño mío es justamente darle el 100% a esta profesión, ¿no? Si mañana me llama el ser el Consejo Mundial, será el sueño cumplido. Ese será sí, el sueño, porque el sueño no es tampoco, o sea, obviamente uno también tiene que visualizar, ¿no? Ese tipo de sueño. Y obviamente también mi sueño, obviamente es algún rato llegar a WWE, ese sería como el principal, ¿no? Porque crecimos viéndolo, porque crecimos viendo ese formato y al fin y al cabo es el lugar con mayor exposición de lucha libre en el mundo. Es la cuna de la lucha libre en el mundo totalmente y todo el mundo lo reconoce por eso, realmente. Así que si tú quisieras ser el luchador más conocido en tu región, por así decirlo, al lugar que deberías llegar es ahí. sí. Y yo también por eso, obviamente, el lugar que quisiera llegar es ahí. Pero, como te digo, por gracias a mi formación he ampliado mucho más mi repertorio de objetivos, ¿no? Y sinceramente, a día de hoy, en cualquier empresa que se pueda dar la oportunidad, ya sería un logro, un objetivo cumplido, el hecho de dedicarse a eso al 100%. Tipo, All Elite sería increíble, el estilo que manejan ahí es una locura. Sí, Luchísticamente, eh, tipo, como te dije, Consejo Mundial es lo mismo, el estilo que manejan allá. New Japan es una locura, las locuras que hacen allá igual, o sea, cualquier empresa de este estilo, grande, mediana, etcétera, que se diera la oportunidad de aprender de ese estilo, creo que da justamente, sería ya bastante aprendizaje como persona y como luchador, pienso yo. Entonces eso sería. sí, fíjate que eso de ir a WWE creo que es algo que la mayoría me han dicho, porque, o sea, es la empresa más grande del mundo y ahorita tiene competencia. All Elite Wrestling es muy buena competencia, pero fíjate que para mí nunca va a llegar al nivel que es WWE. Puede estar dando mal cartelera, puede estar dando malas rivalidades, malos campeones, pero o sea, la más grande del mundo siempre va a ser WWE. Y creo que por eso mismo la mayoría piensan en tirar para allí y ver de qué manera llegar a esa empresa. Mira, yo creo que en ese tema obviamente es muy complejo, justamente porque no estarían compitiendo con una empresa cualquiera, están compitiendo con una multinacional que Ujú. lleva años atrás. Así que, pero el camino que Olerida ha estado creando hasta ahora es justamente la forma en la Sí, que uno debería empezar, ¿no? O sea, empezar a hacer cimientos, hacer raíces en donde empiezas. Y después, yo te digo, no te digo que ahora, obviamente, pero que uno nunca sabe, puta, puede pasar 50 años y en 50 años WWE va a tener 50 años, sí. pero en 50 años WWE ya va a tener 100 años, siempre van a tener eso en contra. Así que es una competencia bastante difícil, pero yo considero que el mercado de lucha libre mundial es lo bastante amplio como para poderse manejar con ambas funcionando como competencia, porque al fin y al cabo, cuando, bueno, ya esto ya va más allá de lucha libre, va más allá, va más con tema de negocio, ¿no? Siempre que exista competencia en cualquier sentido, el producto final va a mejorar y el beneficiado siempre va a ser el consumidor final. Sí, Es una analogía muy divertida de verla también porque ha pasado, está pasando actualmente aquí en el país, justamente por las nuevas oportunidades que se han estado dando en exterior. Pero al fin y al cabo, con la misma comparativa, WWE siempre va a estar ahí arriba, siempre va a tener su cola detrás, su historia sí. detrás, ¿vale? Así que imposible que mañana un día diga, no, cerramos puertas y ya nos vamos sobre todo ahora, Imposible.
en bolsa, están con tiqueo, es una vaina ya diferente, ya no es ni siquiera una empresa así de familia, sino que ya es una multinacional total. Entonces, pero al fin y al cabo, yo considero que, como te dije, el mercado da justamente para que, para que haya cabida para ambas, inclusive hasta más, ¿no? Que hay más, hay mucho más allá de WWE, más allá de WWE, hay Sí. mucho más. Entonces, sí. ¿Qué hace Equaboy cuando no está arriba del ring? Esa es una eh, buena pregunta, ¿sabes? Porque eh, yo siempre he querido trabajar mucho con el alter ego, ¿no? Con el alter yo sería un concepto que maneja justamente el desprenderse de la persona con el alter ego, ¿no? Entonces, actualmente, obviamente, el Equaboy como tal, obviamente es un personaje desarrollado y principalmente trabajado con el objetivo de representar el orgullo del país, ¿no? Ese es su Sí. objetivo, es un nacionalista, ¿no? Pero saliéndonos del personaje y yéndonos ya con la persona, yo al fin y al cabo soy intento ser una persona lo más normal y común posible, ¿no? O sea, hago mis cosas, estoy ya terminado de estudiar, trabajo, voy al gimnasio, tengo mi familia, pareja, etcétera. O sea, intento manejar obviamente mi vida lo más común posible, como un civil normal, porque realmente al fin y al cabo Sí. no me voy a el famoso acá decir, ay, es que ya soy súper. No, obviamente yo sigo siendo una persona normal y agradezco eso, agradezco seguir siendo, seguir teniendo esa parte, pero siempre he querido diferenciar esas dos partes, ¿no? O sea, una cosa es ser el personaje, tanto cuando estuve como anteriormente como solo Estefano, como ahora Estefano Cowboy, y aparte, pues, mi persona como tal. Entonces, esa analogía sirve justamente para, para exteriorizar mejor un personaje, ¿no? Ya hablando más de psicología, hablando más de personajes como tal, sirve muchísimo más. Entonces, eso, al fin y al cabo, yo como persona siempre busco estar lo más activo posible. Obviamente considero que estamos todavía bastante jóvenes, ¿no? Entonces, entreno, estudio, trabajo, mi vida, mi familia, etcétera. Y aparte, pues una parte de eso engloba pues la lucha libre, ¿no? Que ahí engloban varias cosas, que viene el personaje, lucha, amigos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería. Bien. Este, ¿consideras que es difícil como llevar las dos partes, el luchador y la persona normal? Considero que es algo que lo he trabajado constantemente, ¿sabes? Mira, yo eh, desde que inicié como luchador, como tal, más no como a entrenar, sino como luchador, en mis inicios, cuando yo empecé siendo heel, ¿no? Entonces era algo difícil de explicar, porque literalmente era decirle a mi familia, si quieren irme a ver, ok, y su forma de apoyarme es abuchando, Ajá. literalmente. Pero desde un principio, obviamente, hay que entender que existe esa barrera, ¿no? Del personaje y de la persona, ¿no? Entonces, creo que es un aprendizaje constante. Yo creo que gran parte de esto me ha permitido tener esa versatilidad, ¿no? De poder trabajar tanto como heel, como face. Eh, disfruto ambos bandos, la verdad, porque al fin y al cabo lo que disfruto es la lucha libre, más que estar en un lado u otro. Pero lo importante justamente de eso es entender justamente las diferencias que tenemos en ambas partes y diferenciar ambas cosas. Es un aprendizaje constante. Sí. Yo creo que ya estoy justamente mucho mejor trabajado en base a eso, ¿no? Justamente a día de hoy he podido ya diferenciar muy bien esas partes, porque al fin y al cabo creo que un problema contractual que tienen muchos luchadores cuando empiezan, inclusive ya cuando llevan años, es justamente no entender eso, no entender que tú como persona no deberías ser lo mismo que como luchador, ¿sabes? Que como personaje. Debería haber una Ujú. diferenciación. Tú deberías ser alguien en tu casa, tú deberías ser alguien en tu vida personal, en tu vida como tal,
y el personaje vendría a ser, si es el mismo, debería ser algo diferente. Tiene que dar algo más, tiene que ser algo más, tiene que ser alguien más exagerado, tal vez, tiene que ser alguien más, más peleón, más enojón, lo que sea, pero tiene que ser algo más, porque si no eres algo más grande y algo más exteriorizado, no va a haber una diferenciación. Y realmente creo que es un problema bastante grande que han tenido bastantes personas que pues se han dedicado a esto, ¿no? Y han querido encontrar una identidad arriba del ring. Y eso es muy complicado. Pero en mi caso yo creo que ha sido un proceso y lo he podido manejar de gran manera, ¿no? Entonces eso. ¿Cuánto tiempo llevas ya en esto de la lucha libre? ¿Y qué tan difícil fue iniciar? Claro, mira, retomando un poco la forma en la que como te conté, que yo empecé a ver lucha libre desde muy joven, pero realmente yo he sido un fanático de lucha libre casual, así mismo como cualquier otra persona en el mundo y en el país, aquí en mi país, en Ecuador, sin conocer nada afuera de WWE. Me hago entender, o sea, Sí. yo hasta el 2020 no conocía de absolutamente nada afuera de WWE. Tal vez en ese tiempo ya All Elite, porque ya sonaba en ese tiempo, porque salió en Sí. 2019, etcétera. Pero fuera de eso, o sea, inclusive hasta yéndome más directamente, yo no había conocido absolutamente nada de lucha libre en mi país hasta 2020, hasta 2020, 2021 aproximadamente. Yo empecé a conocer que aquí en mi país existía lucha libre desde que yo empecé a entrenar. Yo empecé a entrenar un día porque literalmente quería empezar a hacer cosas, eh, a entrenar cosas de deporte, de deporte de contacto. Empecé a buscar cosas de ese estilo y por esa búsqueda encontré la lucha libre, ¿no? En ese tiempo pues encontré a War Ecuador, que pues, es la empresa que maneja acá en el país, ¿no? Empecé a entrenar en medio de la pandemia, o sea, ya sería que será agosto 2020, creo, no, un poquito más después, empecé a entrenar y fue un proceso un poco muy complejo porque mi formación fue muy individual, ¿sabes? Por ejemplo, a día de hoy, si tú a día de hoy empiezas a entrenar lucha libre, ya sea en WAR o ya sea en cualquier otro lugar del país, lo más probable es que tú empieces a la par con un equipo, ¿me entiendes? O sea, empiezas en una clase de básicos y aunque sean tres contigo son cuatro, o aunque sean dos, tú y otro más, entrenas con alguien, me hago entender. Yo cuando empecé a entrenar, perdón, no había nadie, estudiante. Los que entrenaban seguido eran ya los luchadores, ¿no? Eran los que ya luchaban en el roster Ujú. y que no luchaban porque pues había pandemia. Entonces, yo no tuve esa formación normal que uno tendría cuando empieza lucha libre, de estar en una academia, de estar con tus compañeros, competir con tus compañeros, porque realmente yo entrenaba solo con los luchadores. Y era muy cagado, créeme, era muy cagado, porque era, porque obviamente era muy difícil para mí. Yo era un chico que tendría ahí unos 18 años aproximadamente, que en toda su vida no había hecho nada de acondicionamiento físico, nada. No hacía nada de físico en el colegio, con suerte jugaba fútbol, pero poco más. Entonces, para mí el proceso fue bastante complejo, la verdad, porque era cambiar una vida totalmente sedentaria a empezar a entrenar seguido, casi diariamente. Y aparte, súmale el tema de no poder tener una formación normal, por así decirlo, ya que realmente no es que empecé como una escuela como tal, ya que yo entrenaba a la par con los luchadores, pero yo creo que eso también es parte de mi proceso, ¿no? Eso justamente me ha hecho siempre querer estar a la vanguardia de poder querer trabajar con ellos. Era muy irritante para mí entrenar y que habían partes en las que yo no las podía hacer porque era muy verde todavía, era muy joven y los luchadores sí lo hacían y sí lo trabajaban. Para mí era muy frustrante, pero al mismo tiempo eso era lo que me hacía trabajar más, ¿no? Entrenar más fuerte. Y yo creo que esa es la política principal que se debería trabajar en una academia, ¿no? A día de hoy que estamos Sí. justamente trabajando con Visión Lucha, eh, el tener esa hambre de querer llegar a más y esa competencia sana, por así decirlo, es justamente lo que hace que un deportista se desarrolle
correctamente. Entonces, eso sería un poco de mi formación como tal. Después de eso, pues ya empecé a entrenar más, con el tiempo ya empecé a luchar y ya todo se ha ido nivelando, por así decirlo. Y ya ha sido un proceso más normal, ¿no? Pero el principio sí fue un poco más complejo con estas cosas, ¿no? ¿Hubo algún luchador que se tomó contigo un poco más del tiempo como para pulir movimientos y cosas así? O sea, Alguien que te te haya ref- ayudado un poquito más. yo considero que la mayoría de personas que han estado al lado de mí han estado al 100% comprometidos a ayudarme. O sea, mira, y si es por darte nombres, yo creo que obviamente desde el día uno ha sido Pardo, porque desde el día uno yo entrené con él, entrené con Pardo. Yo llegué el día uno y él estaba ahí entrenando, así que desde el principio fue él. Después justamente coincidió que él salió del país y se fue a entrenar a México, justamente con Ricky Marvin, ¿no? En ese tiempo. Entonces prácticamente ya no hubo alguien que haga las clases, ¿no? Así que yo en ese tiempo, en cambio, cogí mucho más afinidad con Santa Fe, es luchador de aquí de Quito igual, y creo que por esa afinidad que pudimos coger desde tan temprano que yo empecé, pues justamente ha hecho que a día de hoy tengamos muchísima química, tanto en el ring como fuera. Hemos podido forjar una buena amistad, ¿no? Y también con Pardo. Entonces, pero de ahí en general, eh, en tema de formación, yo creo que son las dos personas que más comprometidas han estado conmigo en mi formación. Ya de ahí en temas luchísticos, creo que cada uno ha podido desenvolverse bien arriba del ring, ya temas de lucha, ¿no? Hay personas que han estado más metidas en mi proceso, ya tanto tal vez no solo físico, sino que hasta psicológico, como por ejemplo el Cuervo, luchador de aquí desde hace bastante tiempo de Ecuador, bastante antiguo y, y creo que él ha aportado mucho en mi formación más psicológica como luchador. Justamente todo esto que te expliqué de entender el alter ego y etcétera, y entender qué es lo que requiere el público cuando eres bueno, cuando eres malo, es justamente cosas que he aprendido más por las tantas charlas que tenía con él, ya sea charlas de entrenamiento o ya sea charlas súper casuales de persona normal, de estar conversando como una persona normal. Yo creo que se saca mucho, mucho a favor de eso, ¿no? De tener esas dos partes, ¿no? La parte de entrenar, la parte de sacar, de aprender entrenando, ¿no? Y la parte de aprender viviendo, ¿no? Estando ahí constantemente viviendo, ¿no? Creo que también es muy importante, ¿no? Esas serían las personas que creo que más han estado aportando a mi formación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo describirías la escena de la lucha libre en Ecuador? Vale. Yo creo que lo describiría como eh, prometedora, ¿sabes? Porque considero que a día de hoy estamos justamente pasando por una época muy parecida, como te dije hace un rato, a la situación que se está viviendo mundialmente con respecto a lo que se vive con WWE o la Elite y todas las que están atrás de WWE, ya que a día de hoy, cuando tú hablas de lucha libre en el país, obviamente el primer lugar que sale es War Ecuador, es en donde yo crecí, es en donde yo aprendí prácticamente, ahí empezó mi formación, pero de un tiempo acá, eh, la, el monopolio de la lucha libre como tal se ha abierto mucho más a más oferta como tal. Siempre hubieron más ofertas, ¿no? Siempre existieron más empresas, ¿no? Estuvo War siempre y al mismo tiempo también se manejó la FW, que está aquí en el sur de la ciudad. War está más en el norte. Antes War estaba en Guayaquil y al mismo tiempo después salió Row, que es la empresa que manejó Cuervo. Entonces siempre hubo como tal una competencia, por así decirlo, pero creo que a día de hoy es mucho más diferente porque ha sido algo más diversificado, ¿sabes? Y no es por quitarle el mérito al trabajo del resto, ¿no? Pero yo sí considero que a día de hoy sí existe muchísimo más talento afuera de este monopolio que dentro del espacio. Y como te digo, no es por desmeritar el trabajo, porque realmente yo todavía tengo mucha gente que aprecio mucho dentro del roster de War. Tengo varios amigos
con los que converso prácticamente casi diariamente, ¿no? Pero siendo objetivos, luchísticamente, considero que los talentos más prometedores del país y que tranquilamente pueden competir internacionalmente, están más afuera que dentro de UAR. Entonces, eso genera que justamente tengas, como te dije, la comparación de WWE y el resto. Tengas una empresa que internacionalmente es conocida, pero el resto sigue haciendo su trabajo y hace su trabajo bien, y al fin y al cabo eso simplemente lo que hace es tener una buena competencia y generas mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más atractivo para el público en general, ¿no? Entonces creo que es una época muy prometedora para el futuro. Estamos trabajando por nuestra parte, ¿no? No puedo hablar por el resto, ¿no? Tampoco, no puedo hablar por el resto. Yo solo hablo también por mi parte, por mi proceso y por mi grupo. Actualmente también estamos trabajando justamente con nuestro equipo en visión. Estamos Mm. haciendo nuestras clases, nuestros estudiantes y toda la formación justamente da para que se siga forjando día a día y cada vez en el futuro se tenga una base mucho más establecida, ¿no? Con todos los personajes implicados dentro de este proyecto. Y no solo en nuestro caso, también tenemos el caso de AEL, que están en Guayaquil. Yo tengo bastante acercamiento con ellos, porque justamente yo eh, cuando voy a Guayaquil lucho con ellos, ¿no? Entonces, allá también tienen un acercamiento bastante parecido, ¿no? Y ellos también tienen su propia competencia, y eso al fin y al cabo lo único que hace es que cada uno mejore su producto final. Eso es lo único. Y al fin y al cabo, para el público en general, eso es lo mejor. Que el público en general pueda disfrutar el mejor producto de lucha libre. Ese sería el objetivo, al Sí. fin y al cabo. Ujú. ¿Has tenido alguna lucha importante? Mira, yo considero que todas las luchas al fin y al cabo son importantes porque cuando te subes al ring, la gente no lo cree, pero entras en un círculo de riesgo bastante alto y sobre todo cuando eres bastante novato. Mientras más expertise tienes en el ring, más baja ese nivel de riesgo, Sí. pero pero siempre va a estar. Por más que baje, siempre va a estar ese riesgo. Pero hablando de emocionalmente como importante, yo creo que eh, una, en el último tiempo la lucha más importante que tuve y que tuvimos en general fue una lucha que desarrollamos aquí por Visión en un centro comercial llamado el Paseo San Francisco. Fue un evento, principalmente fue un evento de boxeo, pero nos dieron la oportunidad de hacer una lucha demostrativa al principio de la lucha, ¿no? En esta lucha yo me enfrenté en esta lucha me enfrenté con el diamante oscuro. Y más que todo, para mí es importante esta lucha porque pude demostrar justamente la importancia de tener un personaje bien marcado para que la gente lo entienda y lo aliente o lo abuche. Eso es muy importante, porque al fin y al cabo, creo que para mí es muy importante justamente porque me permitió demostrar al 100% cuál es el potencial que tiene el Ecuador. Y más que potencial luchístico, de conseguir logros, de conseguir cosas, el potencial anímico de transmitirle al público la idea del nacionalismo propio del país, es algo que no se ha trabajado aquí en el país. Y esa lucha es justamente eso. La gente se metió demasiado en el personaje, se metió full porque en personaje yo era el ecuatoriano nacionalista y el otro luchador era un luchador mexicano que venía externo y luchaba contra mí y él era el villano totalmente. Entonces la gente obviamente se metió en esa idea de el otro es el malo y yo voy a apoyar a mi pana, al ecuatoriano. En personaje la gente se lo comió completa. Entonces, esa idea de demostrar justamente de qué trata tu personaje y el potencial que tiene el personaje, justamente creo que es lo más
lo más valioso que he tenido hasta ahora, ¿no? Sería mi vara de medir. En la mayoría de luchas, o si se pueden, todas las luchas, que se pueda demostrar eso, esa parte de, 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 de demostrar justamente la idea del personaje, el nacionalismo por encima de todo. Así que eso sería. ¿Ya has ganado algún campeonato? ¿Sabes que hasta ahora no? Hasta ahora no. Cuando estuve, cuando estuve en WAR, sí luché por varios campeonatos, pero yo siempre he dicho, cuando mi trabajo en WAR fue mucho más allá del- de tener logros individuales. Yo creo que el tema, como te digo, ya hablando fuera del personaje y hablando como persona, como Estefano, como tal, como persona que entrena todos los días, he intentado quitarme ese estigma de tener ese objetivo de tener títulos, porque al fin y al cabo, como te digo, fuera de personaje, al fin y al cabo los títulos lo único que hacen es dar una razón de, al fin y al cabo. Entonces, me he enfocado a intentar hacer cosas mucho más importantes dentro de la formación, como por ejemplo, cuando estuve en WAR, trabajé un personaje Gil que durante todo este tiempo mi personaje era súper odiado en el recinto, ¿no? Todo el mundo me odiaba bastante en ese tiempo y eso generaba que justamente mi personaje impulse a el resto de para mí eso era bastante primordial, porque al fin y al cabo tú no puedes forjar una historia si no puedes organizar héroes villanos de la forma correcta. A día de hoy creo que muchas promotoras se han metido mucho en este problema de, chuta, pero es que tú eres bueno, pero eres antihéroe, pero eres medio bueno, pero eres... O sea, esa diferenciación de hacerse bueno, pero poquito, pero no tanto, yo siento que ya te corta totalmente la conexión con el público. Debería ser muchísimo más directo y más, como así decirlo, chapada a la antigua, ¿no? De, ¿estás arriba o estás abajo? Punto. Para que, para que para el público sea mucho más fácil, mucho más digerible el entenderlo, ¿no? Entonces, eh, eso es. Uh-huh. rival soñado. Rival soñado. Mira, yo siempre he dicho esto, siempre he dicho esto. Mi sueño tal vez puede ser luchar con Edge, pero yo siento que es muy complejo porque a día de hoy pues ya que me saca como 40 años, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Pero yo creo que algo soñado, que siempre lo he soñado y creo que es muy factible, es tener una lucha con Kevin Owens. Me Sí. encantaría tener una lucha con Kevin Owens, me encantaría, te juro. Y considero que podríamos dar una muy buena lucha porque al fin y al cabo es el trabajo básico de lucha libre. Tienes al tipo más grande, el tipo más pequeño, al fin y al cabo, eso es muy fácil de trabajar. Eso es muy fácil de trabajar. Así que siempre he dicho lo mismo. Me encantaría luchar con él. Me encantaría luchar con él. Obviamente también me encantaría luchar con Edge, pero literalmente ya está, yo creo que ya se ha retirado, entonces ya es muy complejo, ¿no? Pero yo creo que sería con Kevin Owens. Uh-huh. ¿Qué sigue para Ecuaboy en lo que queda del 2026? Mira, yo creo que a día de hoy, como persona, fuera del personaje, he experimentado muchos cambios positivos en mi vida que justamente me han permitido organizar mi vida de la forma que quisiera para impulsar al Ujú. Ecuador. Así que por todos estos cambios que he estado generando en mi vida personal, yo esperaría que para el Ecuador lo que venga en este año y los próximos es justamente Ujú. exportar esta idea del personaje, no solo aquí al país, sino que a más países, poder tener la oportunidad de ir a más países, ojalá que pueda hacerlo en este año. Yo espero que sí pueda ya este año volver a salir del país, eh, ya con el personaje mucho más madurado, mucho más establecido. Eh, en cualquier lugar es un personaje fácil de trabajar realmente, como te digo, fuera del personaje hablándolo, ¿no? El personaje del nacionalista es muy fácil trabajarlo en cualquier lugar, porque llegas, eres puedes llegar como siendo el malo, o puedes llegar siendo el bueno, pero eres el que solo alaba a su país y puedes Sí. tirar mierda a cualquier país y literalmente la gente se lo va a comer.
y la gente se lo va a comer y es fácil de trabajar. No, no digo fácil de que sea fácil hacerlo, pero, pero es asequible hacerlo, ¿no? Entonces, yo esperaría que para el Ecuador este año y los próximos, justamente mi objetivo principal es justamente poder exportar mi trabajo a la mayor cantidad de países que pueda, ¿ok? Esperaría que este año ya lo pueda empezar a hacer y desde el próximo ya tranquilamente lo pueda tener una agenda, ¿no? Como tal, de empezar a salir y empezar a luchar en otros lados, ¿no? Ese sería mi objetivo principal, ¿no? Bien, ¿algún mensaje que quieras darle a alguien que está pensando en entrenar lucha libre, ya sea en tu país o en cualquier otro? ¿Algún mensaje y consejo que le pudieras dar? Mira, yo actualmente, bueno, eh, cuando empiezo a dar clases de básicos, porque de vez en cuando también aporto en las clases con los básicos, yo siempre al principio digo lo mismo, ¿no? La lucha libre es para disfrutarse, tanto como fanático, como para Ujú. luchador, hasta para el utilero, hasta para el árbitro, todos los implicados en la ecuación de lucha libre tienen que disfrutarlo. Así que cada vez que tú vayas a entrenar como tal, y si quieras empezarlo, hay que empezarlo con esa idea de que lo estoy haciendo porque lo estoy disfrutando, ¿ok? Porque obviamente hay veces en las que sí uno debería enfocarse, ¿no? En el hecho de estar rígido, luchando, entrenando físicamente, ser constante en ese sentido. Pero yo creo que la lucha libre justamente es la diferenciación que tiene con el resto de los deportes. Es que es algo que lo puedes disfrutar en cualquier ámbito, siendo un fan, siendo el que lucha, siendo el árbitro, en cualquier ámbito lo importante es que lo disfrutes, desde que entrenas hasta que luchas, o hasta que te quedas solo siendo el público como tal. Entonces, en cualquier ámbito lo debes disfrutar. Entonces, yo siempre les digo a los chicos cuando empiecen que disfruten este proceso, disfruten el proceso de ser estudiantes, de empezar, de que te duela, de que te cueste, disfrútalo, porque después, mañana no te va a costar. A mí ya no me cuesta las cosas que me costaban al principio. Entonces, ahora que te cuesta, disfruta eso, disfruta ese proceso, disfruta que esa cosa tan pequeña ahora te cueste, disfrútalo. Disfruta cuando sea tu primera vez siendo árbitro, por ejemplo, siendo utilero, o porque ese es un proceso, ¿no? Disfruta la primera vez que entrenes a alto nivel, disfruta tu primer seminario, ya sea con alguien súper importante, porque los seminarios se pueden impartir tanto a avanzados como para hasta básicos. Disfruta tu primer seminario y disfruta tu primera lucha, disfrútalo. Todo el proceso del luchador como tal, desde que empiezas a entrenar el día 1 hasta el día de hoy, que en 15 minutos me voy a entrenar, es disfrutarlo. Ese es el proceso completo del luchador, disfrutar lo que haces. Y si tú disfrutas lo que haces, la gente lo va a notar. La gente ve que el movimiento que tú le estás haciendo, lo disfrutas hacerlo, disfrutas hacer lo que haces. Entonces, es lo que yo siempre les digo a los chicos. Desde el día 1 tienen que empezar a disfrutar todo lo que hacemos. Ujú. Bien, muchísimas gracias, Ecuaboy, por el espacio, por permitirnos conocer lucha libre desde tres perspectivas, desde el que empezó lucha libre, desde luchador y también como el instructor de lucha libre. Creo que pudimos tocar tres partes distintas de Ecuaboy en esta entrevista. Y una vez más, gracias por permitirme compartir lucha libre a través de este video aquí en El Salvador con vos. Y pues esperamos algún día poder tener tu visita en alguna de las arenas de acá del país. Sabes que me encantaría, ¿sabes? Como te dije hace un rato, mi objetivo principal es justamente eso, intentar exportar mi talento a cualquier lado, por más remoto que sea, por más lejano que sea, es lo que más quisiera. Y créeme que tengo una deuda pendiente de querer ir a El Salvador justamente a luchar por todo el movimiento que han tenido ustedes últimamente allá también. Para mí se me hace muy interesante el mercado que han desarrollado hasta allá. Entonces, es uno de mis objetivos
también ir allá. Entonces créeme que algún reto ojalá se pueda dar y también podamos conocer, no sé, sería Sí, bastante interesante. Igual muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y por el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias y espero que también lo hayas disfrutado. Yo también lo disfruté mucho sí, y mucho. eso. Ujú. Bien, Eso, también amigo. muchísimas gracias a usted que va a ver este episodio de esta tercera temporada de Rudo de Micro. Esperamos que les estén gustando los episodios de esta temporada. Creo que hoy sí nos fuimos fuera de El Salvador en todos los episodios. Espero acceda algún luchador una vez más a grabar conmigo y recuerde que los verdaderos golpes vienen con historias. Muchas gracias, Ecuaboy, por esta entrevista. Hasta luego. Gracias, amigo. Y viva Ecuador. Viva Ecuador. Muchas gracias.